Buenas noches, Belmer. Buenas noches a los amigos de Gaceta Laboral. Buenas noches también al público presente en esta oportunidad, en este seminario de fiscalización laboral y últimos criterios en materia de inspección del trabajo. Como siempre, agradezco la invitación de Gaceta Laboral y además también agradezco al público que está presente y los invito y los animo a participar durante todas esas sesiones. Son 3 sesiones en las que vamos a tratar la inspección, la fiscalización laboral y además desde una perspectiva práctica los últimos criterios, los últimos cambios, las novedades que ha habido en la fiscalización laboral. Sin mayor presentación, Belmer, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como tú indicaste, vamos a estructurarla en 2 partes, hasta las 8:30, luego un break, luego regresamos hasta las 10 de la noche. Ustedes tienen ahí a su disposición el chat para hacer las preguntas, las que van a ir siendo respondidas, analizadas mientras vamos avanzando con el dictado de esta sesión. Entonces, Belmer, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Adelante, doctor. Listo, muchas gracias. Bueno, les decía, en este curso vamos a ver fiscalización laboral, la inspección del trabajo. Y vamos a dividir este curso en 3 sesiones. Hoy vamos a ver los principales alcances de la fiscalización, actuaciones inspectivas, diligencias virtuales, verificación de despido, principales infracciones. El día de mañana vamos a ver procedimiento sancionador, recursos impugnatorios, y el día miércoles vamos a ver los últimos criterios del Tribunal de Fiscalización Laboral, el Tribunal de la SUNAFIL, que este año empezó con sus actividades, ha empezado a resolver en última instancia procedimientos administrativos y está adquiriendo, está tomando una importancia en el sistema de relaciones laborales, porque sus criterios son las últimas resoluciones que se emiten en un procedimiento sancionador. Es el último acto administrativo, el acto final. Entonces, conocer esos criterios nos va a permitir adelantarnos, nos va a permitir saber qué puede ocurrir en una fiscalización laboral, para de esa manera, desde un inicio, poder en la fiscalización adoptar medidas conservadoras y medidas que eviten que el empleador transite, la empresa transite por toda una fiscalización que al final agota a la empresa y posiblemente pueda devenir en una multa. Entonces, bajo esos criterios, muchas veces es mejor corregir, subsanar, adecuarse a la fiscalización laboral, para de esa manera no tener o no dar inicio a un trámite del procedimiento sancionador, no generar un procedimiento de sanción, evitar la multa. Bueno, la SUNAFIL. ¿Por qué es importante hacer este marco normativo? Porque la SUNAFIL es el ente administrativo, el ente del Poder Ejecutivo que actualmente realiza la fiscalización laboral, ¿no? Hace unos años, hasta el 2013, la fiscalización laboral en nuestro país la realizaban los gobiernos regionales. Uno iba, por ejemplo, a provincia, uno iba a Piura, por poner un ejemplo, y cuando el empleador era fiscalizado, quien fiscalizaba no era el Poder Ejecutivo, sino eran los gobiernos regionales. Las fiscalizaciones, las multas eran impuestas por gobiernos regionales. Entonces, con la SUNAFIL lo que se buscó es centralizar la fiscalización laboral y se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral como un ente administrativo adscrito al Ministerio de Trabajo y que actualmente tiene alcance nacional. Entonces, la SUNAFIL es el ente normativo rector del sistema de inspección del trabajo, es el que da las directrices y toma las decisiones en este ámbito, que es inspección del trabajo. El marco normativo principal que hay que revisar
para conocer la inspección del trabajo está constituido por estas tres normas. El convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país, la Ley General de Inspección, la Ley 28806 y su reglamento, el Decreto Supremo 019-2006-TR. Ahora, este es el marco normativo inicial, es la base de la inspección del trabajo, pero hay una cantidad importante de normativa de rango inferior, como por ejemplo las directivas, protocolos que emite SUNAFIL, que desarrolla, complementan ciertos aspectos de la fiscalización laboral. Lo ideal sería también poder revisar este marco normativo complementario para conocer todo el ámbito o conocer todo el aspecto normativo, todo el marco normativo que regula la inspección y ciertos aspectos. Por ejemplo, hay directivas de fiscalización de contratos temporales, hay directivas de fiscalización del régimen de trabajador del hogar, hay directivas de fiscalización de casos o supuestos de trabajo forzoso, trabajo infantil, que van a permitir conocer algunos detalles, van a permitir conocer en el ámbito ya específico de esa materia qué documentación, por ejemplo, van a pedir los inspectores de trabajo y va a tener que la empresa poder aportar para poder sobrellevar una fiscalización de manera adecuada. Entonces, la SUNAFIL es la cabeza del sistema de inspección del trabajo. ¿Pero qué es el sistema de inspección del trabajo? El sistema de inspección del trabajo es un servicio público, no es un servicio privado, no lo realizan privados, lo realiza el Estado. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad social. Entonces, la fiscalización, la inspección del trabajo es el servicio del Estado encargado de vigilar, de observar, de fiscalizar que las empresas, que los empleadores cumplan con la normativa sociolaboral. Y la normativa sociolaboral y de seguridad social es actualmente una normativa amplia. Se fiscaliza todo lo que tenga que ver con el derecho laboral, con el derecho de seguridad y salud en el trabajo, con los regímenes laborales especiales, con el régimen de los practicantes, por ejemplo, también, contratación de trabajadores extranjeros, seguridad social también, que el empleador cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad, en materia de pensiones y en materia de salud. Todo eso es fiscalizado por la inspección del trabajo. Entonces, esa fiscalización o esa inspección del trabajo vigila que los empleadores cumplan con la normativa laboral. ¿Y cuál sería la consecuencia en caso el empleador no cumpla con la normativa laboral? La imposición de sanciones. Entonces, no tendría sentido un sistema de inspección del trabajo y, por lo tanto, un sistema de vigilancia del cumplimiento de la normativa sociolaboral en cabeza de los empleadores si no estuviera acompañado de un sistema coercitivo, de un sistema de multas. Porque claro, si solamente se vigila y no se multa, eso quedaría en una fiscalización retórica, en una fiscalización declarativa. Por eso es importante que el sistema de inspección venga acompañado de una facultad coercitiva, de una facultad punitiva, que se traduce en la imposición de sanciones, en la imposición de multas al empleador. Y esa es su principal característica, la sanción. Pero no es la única, porque la inspección de trabajo también orienta y asesora técnicamente. Por eso, por ejemplo, a veces hay operativos de la inspección del trabajo de la SUNAFIL hacia empresas o sindicatos o trabajadores que no va dirigida a fiscalizar y a revisar si los empleadores están cumpliendo, sino a capacitar. Por ejemplo, entre el 2014 y el 2017, con la ley 30.222, se estableció que durante esos 3 años la inspección del trabajo tenía un fin preventivo y que su enfoque debía ser principalmente orientador. Y además había un sistema de reducción de las multas favorables a los empleadores. Ese beneficio temporal finalizó en el 2017 y entendemos que la inspección del trabajo ya no tiene como principal fin orientar, asesorar, sino
fiscalizar y sancionar cuando corresponda. Lo que no significa, repito, que las otras funciones de la inspección laboral, de la fiscalización, que son orientar y asesorar técnicamente, no se mantengan. Tampoco significa esto que primero la inspección tenga que orientar y capacitar si es que luego quiere sancionar a una empresa. Alguna vez vi un escrito, por ejemplo, un argumento de defensa en un procedimiento en el que un empleador se oponía a una multa porque señalaba que no lo habían capacitado antes en esa materia que le estaban fiscalizando. Y por lo tanto, al no haberlo capacitado previamente, la sanción posterior era una sanción inválida. No. La inspección de trabajo tiene esa facultad, pero no es obligatoria. No significa que SUNAFIL va a ir primero a capacitarlos y después a multarlos. Puede ir a lo segundo, directamente a fiscalizar, y si hay algún error, algún incumplimiento, imponer las sanciones que corresponden. Estas son las funciones de la inspección del trabajo. Fiscalizar como principal función, y la fiscalización viene acompañada de la multa, la sanción, pero también orientar y asesorar técnicamente a ambos sujetos de la relación laboral, no solamente al empleador, también a los sindicatos, a los trabajadores. Entonces, puede capacitar a ambas partes de la relación de trabajo. Entonces, la SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ya la conocemos al inicio. En el 2013 era un ente poco conocido, recién se estaba conociendo, ya después de casi 8 o 9 años de existencia de la SUNAFIL, ya sabemos los que vemos temas laborales, ¿qué es la SUNAFIL? Y probablemente desde la perspectiva del empleador vemos a la SUNAFIL con una mirada temerosa, y desde la mirada de los trabajadores con una mirada de esperanza y de restitución de derechos, ¿no? Así es como usualmente ambas partes de la relación de trabajo miran a la SUNAFIL, el empleador con temor y los trabajadores con entusiasmo, porque entienden que la participación de la SUNAFIL ante un incumplimiento laboral va a traer consigo que el empleador corrija su situación, corrija su incumplimiento y reciba una multa si es que no corrige ese incumplimiento. Entonces, la SUNAFIL es además la autoridad central del sistema de inspección del trabajo. ¿Y qué significa que sea la autoridad central? Que es la que manda. En todo lo que tenga que ver con fiscalizaciones laborales, con inspección del trabajo, no con temas laborales en sí, temas laborales concretos o temas laborales que no estén vinculados estrictamente a una inspección, como por ejemplo, cómo se interpreta el pago de gratificaciones proporcionales por días efectivamente elaborados o por meses. Eso en realidad no es una competencia de la SUNAFIL, es una competencia de la Autoridad Administrativa de Trabajo, del Ministerio de Trabajo. En cambio, SUNAFIL sí va a ser competente, por ejemplo, para interpretar qué infracción comete el empleador que no, el empleador que ha compensado una licencia con goce de haber compensado lo otorgado durante la emergencia sanitaria. Si es válida esa compensación o no, pero enmarcada en una infracción, enmarcada en una, la multa, en la infracción que la Inspección del Trabajo puede imponer. Es un órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y por eso depende del Ministerio de Trabajo. Cuando hay, por ejemplo, un cambio en la cabeza o en el viraje, en la perspectiva del Ministerio de Trabajo, usualmente también hay un cambio en la SUNAFIL. Puede cambiar, por ejemplo, un ministro o ministra, rápidamente también cambia el superintendente de la SUNAFIL, el principal funcionario de esta entidad. Cambia el Ministerio de Trabajo su perspectiva, ¿no? Una autoridad administrativa de trabajo más con una posición mayor hacia la izquierda, hacia la derecha, la SUNAFIL también lo sigue. ¿Por qué? Porque depende, porque está adscrito al Ministerio de Trabajo, no es un ente totalmente independiente. La facultad de la SUNAFIL es establecer toda la normativa de rango inferior al reglamento y a la ley sobre fiscalización laboral. Por eso uno entra a la página web de la SUNAFIL y va a encontrar una gran cantidad de directivas, protocolos, procedimientos que desarrollan aspectos concretos de la inspección del trabajo. Por ejemplo, hay una directiva de cómo se regula o cómo se desarrolla la etapa inspectiva,
de la fiscalización, hay otra directiva de cómo se regula, cómo se lleva a cabo el procedimiento sancionador. Ya les había dicho antes directivas sobre fiscalización de contratos temporales, directivas sobre fiscalización del régimen de trabajadores del hogar. Toda esa normativa complementaria la emite la SUNAFIL a través de sus órganos de línea. Entonces, la SUNAFIL emite normativa que desarrolla, complementa el marco normativo en inspección y también fiscaliza. Ya lo hemos venido diciendo. Fiscaliza y sanciona a los empleadores que incumplen la normativa y también los asesora. Los capacita cuando corresponda. Y en virtud de una norma emitida el año pasado, en mayo de 2020, la SUNAFIL también tiene ahora una competencia o una facultad de conciliar administrativamente. Esto ha sido todo un cambio en el marco legal. Aún falta su reglamentación, su desarrollo a nivel reglamentario, pero ahora la SUNAFIL también tiene una competencia, desde la ley, una competencia de conciliar. ¿Con qué fin se le agregó esta facultad a la SUNAFIL? Con la finalidad de que las fiscalizaciones se reduzcan en cantidad. ¿Por qué? Porque muchas fiscalizaciones, muchas inspecciones son iniciadas, pero pueden ser fácilmente finalizadas si el empleador, por ejemplo, regulariza su situación. Empieza una fiscalización, por ejemplo, he visto fiscalizaciones sobre pago de asignación familiar. Hay esta discusión sobre cómo se paga la asignación familiar, por mes completo o si se puede pagar por mes proporcional. Alguna vez he visto el caso de un cliente, una empresa que recibió una fiscalización y le estaba pidiendo al inspector que regularice el pago de un mes de la asignación familiar. Y esta regularización era, si la asignación familiar actualmente es 93 soles, era que regularice, vamos a poner un ejemplo, 15 soles. Si la empresa no regularizaba esa situación, la multa iba a ser 4.000 soles. Entonces, conversando con la empresa, yo le digo, mira, si regularizas, te va a costar 15 soles. Si no regularizas, vas a tener que pagar esa multa, vas a tener que pagar a la asesoría y los honorarios de tu abogado y posibles intereses, y todo eso se va a complicar. Entonces, regulariza. Pero ya se empezó una fiscalización en ese caso. Ya hay una fiscalización, un trámite que ha generado toda una actividad por parte de la SUNAFIL. Todo eso podría solucionarse si ambas partes se hubieran conciliado antes de la inspección. Que existe actualmente esa facultad y esa conciliación ante el Ministerio de Trabajo, pero no es muy utilizada. Lo que se quiere entonces es que antes de toda inspección, siempre que la materia sea conciliable, las partes intenten arreglar la controversia y no se lleve a cabo una fiscalización con lo que esto implica. El trabajo de los inspectores, de los órganos resolutores y de toda la parte administrativa que hay de la SUNAFIL. Con una conciliación, la SUNAFIL podría enfocarse en los temas que realmente son complejos y que merecen una atención mayor a esos trámites en los que con una conciliación ambas partes podrían quedar satisfechas. A ver, vamos a ir viendo si tenemos ya preguntas. Ok, nos preguntan acá, ¿la fiscalización laboral de la SUNAFIL alcanza a los trabajadores de los municipios? A ver, esto lo vamos a ir, lo precisamos. Hemos dicho que la SUNAFIL es la cabeza, es el ente rector de la inspección del trabajo, del sistema de inspección del trabajo. Su competencia está delimitada en los empleadores que están acogidos o que están bajo el régimen privado, régimen laboral privado.
¿Qué significa el régimen laboral privado? El régimen del decreto legislativo 728. Entonces, todas las empresas, todas, porque en el sector privado ese es el régimen principal. Empresas grandes, micro, pequeñas, agrícolas, trabajadoras del hogar, pesca, minería, todas son 728. Ahí en todo tipo de empresas va a poder ir a fiscalizar la SUNAFIL. En el Estado solamente va a poder fiscalizar aquellas entidades del Estado con régimen laboral privado. Por ejemplo, la propia SUNAFIL es régimen laboral privado, o Sinermin, Indescopi, estas entidades son régimen laboral privado. Ahí puede ir la SUNAFIL a fiscalizar. Me preguntan por las municipalidades. Lo que pasa es que las municipalidades son régimen laboral 276, pero algunas no. Y en el caso de los trabajadores del municipio, si el régimen de esos trabajadores es 728, régimen laboral privado va a poder fiscalizar. Pero si su régimen es CAS o servicios no personales y el régimen de la municipalidad es 276, no se va a poder fiscalizar. La pregunta que queda ahí flotando en el aire es, ¿y qué pasa con esos trabajadores? ¿Quién los va a tutelar en caso de incumplimiento? Lamentablemente tendrán que acudir a la vía judicial, al proceso contencioso administrativo, pero a nivel inspectivo no hay un ente administrativo que los proteja como lo hace la SUNAFIL con los trabajadores del régimen laboral privado. Ok, entonces vamos avanzando. La SUNAFIL se creó de manera progresiva. Como les decía, la SUNAFIL se crea en el 2013 y empieza a absorber la competencia de los gobiernos regionales, porque al inicio, antes de la SUNAFIL, quien fiscalizaba en materia laboral eran los gobiernos regionales. Entonces se crea la SUNAFIL y a la fecha en todo el país hay intendencias regionales. En Piura, en Tumbes, en Moquegua, en Ica, ya hay una SUNAFIL. Entonces, ¿qué ocurre? Que como ya hay SUNAFIL en casi todo el país, lo que progresivamente en lo que se está avanzando es que en las regiones los gobiernos regionales dejen de fiscalizar y dejen de tener competencia en fiscalización laboral. Por ejemplo, en las demás regiones distintas, Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Loreto, Moquegua, Piura y Huánuco, solo está fiscalizando SUNAFIL, ya no los gobiernos regionales. Lima y el Callao son un ejemplo. Ya todo tipo de empresas, pequeñas, grandes, con 1 a 10 trabajadores o más de 10 trabajadores, son fiscalizadas por la SUNAFIL. El gobierno regional ya no tiene competencia. En cambio, por ejemplo, en Moquegua, en Piura y en Huánuco, hasta estas fechas que estamos señalando acá, 15 de octubre en el caso de Moquegua, Piura 30 de noviembre y Huánuco 17 de noviembre, hasta esas fechas aún hay competencias compartidas entre los gobiernos regionales y la SUNAFIL. En Arequipa, Ayacucho y La Libertad y Loreto, la competencia también es compartida. No hay aún una fecha en la que solamente la SUNAFIL va a realizar la fiscalización. ¿Y cómo se distribuye esa competencia compartida entre la SUNAFIL y los gobiernos regionales que aún se mantiene en estas regiones? Porque en las que no están aquí indicadas, ya solamente fiscaliza la SUNAFIL por el número de trabajadores del empleador. Si el empleador tiene de 1 a 10 trabajadores, es fiscalizado por el gobierno regional en planilla electrónica. Si el empleador tiene más de 10 trabajadores registrados en planilla electrónica, es fiscalizado por la SUNAFIL. Ese es el criterio para distribuir la competencia entre los gobiernos regionales y la SUNAFIL en esas regiones, porque en las otras distintas que no se encuentran aquí indicadas ya no hay competencia de fiscalización de los gobiernos regionales. En cada región, entonces, hay una intendencia regional. Ponemos un ejemplo, intendencia regional de la SUNAFIL Tumbes. Ahí, en esa intendencia, hay un jefe, que es el intendente regional. Él es la máxima autoridad de esa intendencia.
Él, además del tema administrativo que va a haber, porque es el jefe de esa intendencia, también participa en los procedimientos de fiscalización. ¿De qué manera? Resuelve en segunda instancia los procedimientos sancionadores. Entonces, en la región hay una primera y una segunda instancia, y la segunda instancia, que es la última en esa región, es asumida por el intendente regional. Actualmente hay una instancia adicional a cargo del Tribunal de Fiscalización Laboral. Entonces, se plantea un recurso de revisión, el empleador que ha sido sancionado en segunda instancia por la Intendencia Regional, y el expediente es elevado al Tribunal de Fiscalización Laboral, que resuelve los recursos de revisión. ¿Qué es este Tribunal de Fiscalización Laboral? Cuyos criterios con mayor detalle vamos a ver en la clase el día miércoles. El Tribunal de Fiscalización Laboral es un tribunal administrativo. En otros ámbitos administrativos también hay tribunales de esta categoría, por ejemplo, el Tribunal Fiscal en materia tributaria, el Tribunal de Indecopi, el Tribunal del Servicio Civil, el Tribunal de OEFA. En esos ámbitos distintos, pero también regulados, ámbitos administrativos, existen tribunales administrativos. ¿Cuál es la función de esos tribunales administrativos? Y en especial, ¿cuál es la función del Tribunal de Fiscalización Laboral? Resolver en última instancia los recursos de revisión que se hayan planteado contra una resolución de segunda instancia. Es la última instancia, el Tribunal de Fiscalización Laboral. Lo que resuelve el Tribunal de Fiscalización da por acabado el procedimiento sancionador. Entonces resuelve en última instancia recursos de revisión y además tiene la facultad de emitir precedentes de observancia obligatoria. ¿Qué son estos precedentes de observancia obligatoria? Son criterios generales que deben ser tomados en cuenta, respetados y aplicados por todos los funcionarios que forman parte de la inspección del trabajo. Entonces, si el Tribunal de Fiscalización Laboral emite un precedente de observancia obligatoria y señala, por ejemplo, que en las jornadas atípicas mineras y sus límites establecidos por el Tribunal Constitucional en el caso Toquepala no son exigibles, esos requisitos tan cerrados durante la emergencia sanitaria, ese precedente debe ser respetado por el inspector de Piura, por el inspector de Moquegua, por el inspector de Trujillo, por el órgano de primera instancia, segunda instancia. Todos los funcionarios del sistema de inspección deben aplicar y respetar ese criterio que ha emitido el Tribunal de Fiscalización Laboral. Este tribunal acaba este año de empezar a funcionar, ya se instaló con una sala y por lo tanto hay procedimientos que ya están transitando ante este tribunal. Y ustedes ya habrán visto probablemente en los portales jurídicos de manera constante se están haciendo conocer los pronunciamientos, las resoluciones y también los precedentes del Tribunal de Fiscalización Laboral. Y eso además ya está permitiéndole a los empleadores y a los trabajadores conocer criterios. Ponemos un ejemplo. Esta resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral que hace unos meses señaló que los empleadores válidamente podían descontar de la liquidación de beneficios sociales la licencia con goce de haber compensable pagada a los trabajadores durante la emergencia sanitaria, que a la liquidación, a la fecha del cese, no hubiera podido el trabajador compensar en su totalidad. Entonces, el resto, el saldo, el empleador podía descontarlo de la liquidación de los beneficios. En primera, en segunda instancia, muchos inspectores, muchos órganos resolutores decían no se puede descontar. Y si se descuenta es una infracción, una multa por no pagar completo los beneficios y la liquidación. ¿Qué dijo el tribunal hace unos meses? Que sí era válido el descuento y que no se incurría en ninguna infracción. No es un precedente de observancia obligatoria, pero es un criterio. Entonces, ahora hay empleadores que bajo ese criterio, con mayor seguridad, adoptan una u otra decisión. En este caso, la decisión, por ejemplo, de descontar de la liquidación la licencia con goce de haber. ¿Por qué? Porque hay un criterio del tribunal.
de la SUNAFIL. Entonces, si hay un criterio, yo me respaldo en ese criterio y no debería, sobre la base del principio de igualdad de trato y de seguridad jurídica, multarme si hay otro empleador que no lo ha multado por lo mismo. Entonces, es importante conocer estos criterios, estas resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral. Ahora vamos viendo que hay más preguntas. A ver, acá me pregunta una alumna, ¿hasta qué punto de iniciada la fiscalización se puede conciliar? ¿Conciliar puede disminuir el monto de la multa que se podría imponer? Mira, esa es una buena pregunta. ¿Qué ocurre? Ya ha habido por ahí una resolución de la Intendencia Regional de Piura, que es la única que puede haber más o menos que se pronuncia sobre el asunto, que señala que una conciliación o transacción no necesariamente va a traer consigo que la SUNAFIL acabe su fiscalización y no multe, porque esa conciliación o transacción debería en todo caso para traer consigo que la inspección acabe, se reduzca la multa o no se multe al empleador, que incluya y comprenda todos los beneficios calculados de acuerdo a ley. Entonces, por ejemplo, un trabajador fuera de planilla que ha trabajado un año y fuera de planillas y el crédito o la deuda que le corresponde, vamos a poner un número, sea 15.000 soles, y me denuncian SUNAFIL, la SUNAFIL me está fiscalizando por no haberlo incluido en planilla y pagado sus beneficios. Si yo celebro un acuerdo con ese trabajador, una conciliación, etcétera, y ya no le pago 15, que es lo que le debo, sino le pago 2.000 soles. Ese acuerdo se lo presento al inspector. El inspector ¿me va a multar? ¿No me va a multar? La respuesta es que sí, porque el inspector va a decir, oye, le debes 15, saco mi cálculo y lo conciliado por 2.000, no. Distinto sería si el acuerdo es por la cantidad total. Si fuera así, ya no va a haber sanción, no va a haber multa porque ya se regularizó el incumplimiento. En estos casos, sí. Consulta la SUNAFIL. ¿La SUNAFIL solamente fiscaliza el tema laboral o de alguna manera se enfoca también al cumplimiento de los planes COVID? También se enfoca al cumplimiento de los planes COVID. Está fiscalizando los planes de prevención y todo el cumplimiento del plan de prevención, porque es un tema de seguridad y salud en el trabajo y también es de competencia de la SUNAFIL. A ver, acá nos comentan, en una oportunidad en mi empresa se presentó la Policía Municipal del Callao y me pidió el plan COVID y su registro en el SICOVID. Consulta, ellos pueden pedir eso o fiscalizar eso. Lo que pasa es que hay muchos temas, asuntos que pueden ser fiscalizados por varias entidades. No es lo correcto, porque hay un principio que es el principio del non bis in idem. A mí no me pueden fiscalizar dos veces por lo mismo. Una misma entidad o diversas entidades. O sea, el cumplimiento de beneficios laborales no va a venir, pues, OCE, no va a venir OEFA a fiscalizar. Pero dentro de la normativa municipal, si la municipalidad que tú me dices contempla entre su normativa que te pueda pedir para saber si puede funcionar el plan SICOVID, se podrá en todo caso llevar a cabo esa fiscalización. Yo sí, en ese caso, plantearía una defensa señalando que esa materia es de fiscalización de la SUNAFIL. Entonces, si me siguen fiscalizando, me multan, me cierran el negocio, yo continúo apelo argumentando o planteando como principal argumento que ese asunto es de competencia de la SUNAFIL y que la policía y la municipalidad son funcionarios incompetentes. Lo plantearía como un argumento de defensa. Ok, continuamos. Este es el flujograma de la inspección del trabajo, de la etapa inspectiva. ¿Qué ocurre? La fiscalización laboral tiene dos etapas muy marcadas.
la etapa inspectiva y la etapa sancionadora. El día de hoy vamos a enfocarnos en la etapa inspectiva y mañana en la etapa sancionadora. No siempre se van a dar las dos. Siempre se va a dar la etapa inspectiva, pero no siempre se va a dar la etapa sancionadora. En algunos casos hay etapa inspectiva y hay etapa sancionadora. En algunos casos solo va a haber etapa inspectiva. Cuando la etapa inspectiva genera la etapa sancionadora o trae consigo una etapa sancionadora. Cuando la etapa de inspección a cargo de los inspectores acaba en esto, en un acta de infracción. Siempre que hay acta de infracción, en la etapa inspectiva como último documento del inspector, acta de infracción, va a darse inicio a un procedimiento sancionador. Entonces, en la etapa inspectiva, esta etapa inicia con la orden de inspección. ¿Qué es la orden de inspección? Es el documento interno de la SUNAFIL que determina la empresa que va a ser fiscalizada, las materias, el plazo y los inspectores a cargo de la inspección. ¿Por qué se inicia o se emite esa orden de inspección? Por múltiples razones. Una denuncia es lo más usual. Un trabajador denuncia actualmente a través de la plataforma virtual, la página web de denuncias de la SUNAFIL, ¿no? Actualmente estas denuncias se plantean de forma electrónica, acá estamos viendo cuál es la página para plantear una denuncia. Te van a pedir varios datos en relación a la empresa y una vez que se finalice esta etapa, no necesariamente va a empezar una fiscalización porque se revisa, hay un primer filtro, pero de ser el caso, empieza la fiscalización. Entonces, la inspección de trabajo puede empezar por una denuncia, pero también puede empezar por otros motivos, como por ejemplo el pedido de un congresista. Un congresista ha recibido una carta de un sindicato y su primera medida es enviarle el congresista a SUNAFIL una carta, pidiéndole que actúe y que fiscalice a esa empresa, a la empresa en la que trabajan los sindicalizados que han acudido al congresista. Puede ser también un operativo. Actualmente hay un plan por parte de la SUNAFIL, un plan anual y sectores y empresas que son priorizadas en ciertos asuntos. Entonces, esos son los motivos usuales por los que empieza una inspección. Empieza la inspección con la orden de inspección que se le entrega al inspector. Entonces, en la orden de inspección se ha señalado, por ejemplo, Elmer Guamán va a fiscalizar a la empresa Cielo Azul S.A. Entonces, me dan la orden y yo, inspector, tengo un plazo. Ese plazo es de 30 días que se puede ampliar 30 días más, salvo algunas materias que no permiten ampliación. Entonces, recibo la orden y una vez que recibo la orden, yo como inspector estoy a cargo y tengo una serie de facultades, de actuaciones. Por ejemplo, el requerimiento de información por medios virtuales, la visita a la empresa, la comparecencia, la comprobación de datos previos a la inspección. Con todas esas actividades, yo voy como inspector ya voy formando una idea. El empleador ha cumplido, todo está ok. O lo contrario, el empleador no cumple, hay algo acá indebido o no está pagando los beneficios o está incurriendo en una práctica antisindical o no tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo adecuado. Entonces, se va generando ya en la cabeza del inspector o inspectora estas dos posibilidades. Todo va bien, cumple el empleador la normativa o el empleador está incumpliendo la normativa laboral, está incurriendo en infracciones. Si el inspector determina que hay infracciones, antes de emitir su acta de infracción, le va a pedir al empleador que subsane, que corrija su incumplimiento. Si el inspector corrige su incumplimiento, ya no hay acta de infracción, sino que hay un
informe de actuaciones inspectivas. Este informe de actuaciones inspectivas se puede emitir en dos supuestos. Cuando no hubo infracción, el inspector detecta que no hay infracción, que todo está ok, o cuando habiendo infracción, y luego de que el inspector le pidió al empleador que subsane, el empleador subsana. Si el empleador subsana y corrige, el inspector ya no multa, ya no propone una multa, cierra su inspección con un informe. Entonces, ¿qué es lo adecuado o lo conveniente para el empleador en esta etapa? Que la inspección cierre con informe. Si la inspección cierra con informe, todo ok para el empleador. Significa que no lo van a multar. En cambio, si el inspector advirtió incumplimiento y se lo notifica y le requiere que subsane, que los cumpla el empleador y ese no cumple, o siendo esos incumplimientos insubsanables, ya no se puede ni siquiera pedir que se subsanen, que se corrijan, el inspector emite un acta de infracción. Y esa acta de infracción ya implica problemas para el empleador, implica una situación futura complicada. ¿Por qué? Porque esa acta de infracción va a dar inicio al procedimiento sancionador. Entonces, ¿qué es la etapa inspectiva? Es el conjunto de actos por los que el inspector determina si el empleador cumplió o no cumplió la normativa laboral en función a la orden de inspección que tiene, a las materias que se le han asignado revisar. Ese conjunto de actos puede llevar al inspector a tomar dos posibles ideas: que el empleador incumple o que el empleador cumple. Si el empleador cumple, ahí acaba la fiscalización con un informe. Si el empleador incumple, el documento que va a emitir el inspector es un acta de infracción. Repito, que da inicio al procedimiento sancionador, que es otra etapa de esta fiscalización, con otros funcionarios. El inspector solo participa en esta etapa, el inspector de la SUNAFIL, en la etapa inspectiva. Entonces, este es el flujograma y el resumen del procedimiento inspectivo. Vamos a ver acá si hay alguna pregunta adicional. Veo que ya no hay preguntas. Ok, no hay preguntas. Avanzamos entonces. Yo les decía, el inspector puede acabar su etapa de fiscalización con un informe o un acta de infracción. Yo le decía, el acta de infracción ya significa o trae consigo posibles complicaciones para el empleador, posibles problemas, posibles multas. El acta de infracción no es un acto administrativo, aún no genera efectos en el empleador. ¿Y a qué me refiero con eso? Que aún no es una multa. El acta de infracción del inspector es una propuesta de multa. Es una sugerencia de multa sobre la base de los hechos que ha podido comprobar y de los argumentos jurídicos que ha podido revisar el inspector. Es como en un proceso penal, haciendo un símil, el fiscal denuncia. Pero cuando el fiscal denuncia, no significa que el denunciado se va a ir a la cárcel. Aún falta la decisión del juez. Igual ocurre acá. Cuando el inspector emite un acta de infracción, se le está al empleador imputando una falta y una multa, pero no es firme, no le está generando ya efectos al empleador ni la obligación de pagar. Esa acta de infracción, que es una propuesta, una imputación de multa, es el principal instrumento que es tomado en cuenta en el procedimiento sancionador.
pero se le va a correr traslado al empleador para que lo revise, efectúe sus descargos, efectúe su defensa. Entonces, quien resuelve ya en primera instancia y emite un acto administrativo, revisa ambos documentos. El acta de infracción, como imputación, como sustento de los incumplimientos del empleador, y los descargos del empleador. Ahí ya se va a ver en qué sustenta su defensa el empleador. No cumplí, o ya subsané, ya corregí. Y ese órgano que revisa ambas posiciones, del inspector y del empleador, toma la decisión. Y él es el que recién emite un acto administrativo. ¿Qué recoge el acta de infracción? Los hechos que el inspector ha podido constatar, la infracción que se va a imputar, el tipo de infracción, si la infracción es leve, grave, muy grave, y la posible multa. Esta acta de infracción requiere además una debida motivación. Ya han habido casos en los que un procedimiento sancionador se ha declarado nulo, se ha declarado inválido por errores en el acta de infracción, por errores en señalar la base legal, la infracción, la norma infraccionada, por señalar los hechos de manera incongruente y un razonamiento no motivado del inspector. Entonces, cuando un acta de infracción tenga una insuficiente, debida, incorrecta motivación, ese puede ser un argumento de defensa del empleador en el procedimiento sancionador. Ya no cuestionar si se cometió o no se cometió la infracción, sino las deficiencias del acta de infracción. Por eso es importante que el inspector, cuando elabora su acta de infracción, sea ordenado, cumpla con los requisitos del acta de infracción y además motive adecuadamente las razones, fundamentos por los que considera que el empleador está incumpliendo la normativa laboral. A ver, vamos a ver si hay hace este momento algunas preguntas. Por acá nos pregunta un alumno: la empresa no presentó la información a tiempo. Le pusieron una multa. ¿Esas multas pueden ser rebajadas? Sí, pueden ser rebajadas. Ahora hay criterios. Vamos a ver el miércoles algunos criterios del Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿Qué ocurre? Presentar la información ante el inspector es una obligación esencial. Presentar la información en los plazos, en la forma en la que le pide el inspector, con el orden o sugerencias que a veces los inspectores formulan, es importante. Es importante porque esa información le va a generar al inspector o le va a permitir al inspector determinar si el empleador cumple o no cumple la normativa. ¿Cómo determina el inspector, por ejemplo, que el empleador paga gratificaciones? Con las boletas, con las transferencias bancarias. Entonces, si yo le presento esa documentación al empleador, al inspector, el inspector llega a la conclusión de que no estoy incumpliendo, que estoy cumpliendo y no me va a multar. Entonces, si yo no le presento la información a tiempo, si yo no presento la información, corro el riesgo latente y fuerte de que me multen, partiendo de la idea, presunción de que no pago gratificaciones. Si las presento a destiempo, me van a multar, pero no por no pagar la gratificación, me van a multar por no colaborar, por no cumplir con los plazos que el inspector ha señalado, que es otro tipo de infracción. No colaborar, no cumplir con los requerimientos del inspector. Se va a poder subsanar, definitivamente, si se demuestra que todo lo demás está ok, que el empleador está cumpliendo con toda la normativa laboral. Acá nos preguntan: la empresa requerida para la inspección no acude a la cita en la fecha establecida. ¿Es posible una postergación o aplazamiento para una fecha próxima? Mira, el único motivo razonable para eso es cuando hay una causa que realmente lo justifica. No sé, pues es una empresa individual de responsabilidad limitada y solamente tiene un trabajador o dos o tres y todo les dio COVID. Entonces presentan por medio de parte del sustento y el inspector razonablemente va a tener que postergar. Pero si
en tu pregunta, alumno, no me dices o no consideras que hay un fundamento, y eso pasa, se va igual a volver a citar otra fecha, pero en la primera audiencia o la primera diligencia a la que no acudió el empleador, ya tiene como consecuencia una multa. Entonces, cada citación es tomada en cuenta como una multa aparte, como un incumplimiento adicional. Proseguimos. Actuaciones previas a una fiscalización laboral. Ahora están de moda las famosas cartas inductivas. ¿Qué son las cartas inductivas? Probablemente alguno de ustedes como empleador ha recibido ese tipo de cartas. Este es en un tema, pero hay cartas inductivas que le requieren a la empresa que incluya trabajadores en planilla electrónica o que cumpla con la contratación de personal con discapacidad que la ley exige. Entonces, por ejemplo, en esta carta se está solicitando a la empresa que cumpla la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo y todas las medidas correspondientes a evitar la propagación del COVID. Entonces, esta es una carta inductiva. Se le está pidiendo a la empresa que cumpla y que informe a la SUNAFIL si está cumpliendo o no con la normativa laboral. Esas cartas inductivas no tienen o no traen consigo una fiscalización. No estamos aún en una fiscalización, no estamos en un procedimiento ya ante un inspector y una posible multa, no. Es una forma a través de la cual la Inspección de Trabajo, la SUNAFIL, economiza esfuerzos. Muchas empresas, cuando han recibido estas cartas, han empezado a alertarse, han empezado a corregir posibles incumplimientos. Pero eso es bueno. Eso es bueno porque ya luego eso evita que hayan inspecciones, fiscalizaciones. O si las hubiera, que sean más rápidas, más expeditivas. Entonces, estas cartas tienen como finalidad mejorar el sistema inspectivo y que los empleadores cumplan, corrijan cualquier posible incumplimiento sin necesidad de toda una fiscalización, sin necesidad de toda una inspección. Sin embargo, pese a que no estamos frente a un procedimiento sancionador, sino frente a una especie de alerta, es importante responder las cartas en los plazos que esas cartas hubieran señalado. ¿Qué consecuencias hay? Si no respondo, no hay una multa. No hay una multa por no responder esas cartas. Pero el sistema informático de la SUNAFIL puede llegar a advertir que hay un empleador que no responde las cartas, entonces vamos a fiscalizar a ese empleador. En cambio, si yo respondiera y no tuviera ese vacío en las respuestas, es probable que no me fiscalice. En cambio, si no respondo y a la SUNAFIL se le ocurre filtrar su información y ver qué empresas no responden las cartas inductivas, ahí hay una posible complicación futura y una posible inspección. ¿Qué más ha variado en la inspección del trabajo, en la fiscalización a partir de la virtualidad? Varios aspectos. El primero de ellos, el uso de la casilla electrónica. Desde el 30 de octubre es obligatorio el uso de la casilla electrónica por parte de los empleadores. Mire, acá está. ¿Qué nos dice gestión el 3 de mayo de este año? SUNAFIL empieza a multar a empresas por no revisar casillas electrónicas. Y por cada notificación que llegó a la casilla electrónica que no fue respondida, una multa. Y multas que no son pequeñas, son multas elevadas porque además este es un incumplimiento, una infracción muy grave. Entonces, la casilla electrónica es obligatoria. Ahora no se acoge ese argumento en una fiscalización del empleador que dice no revisé mi casilla, el contador revisa mi casilla y no me avisó, yo no sabía que tenía que abrir la casilla electrónica, no. Esos argumentos no están siendo acogidos por los órganos que resuelven estos procedimientos por parte de la SUNAFIL. Comparecencias, están habiendo comparecencias virtuales. ¿Y a qué me refiero con comparecencias virtuales?
cita el inspector que ya empezó una fiscalización al empleador, a su representante, a una comparecencia a través de los sistemas virtuales. Yo he visto que se están llevando a cabo a través de la aplicación Meet, Google Meet. Se te otorga un link en un requerimiento a una hora en la que tú debes conectarte. Y previamente has debido subir por la casilla electrónica, porque ahora toda información y documentación de los empleadores se sube por la casilla electrónica, cierta documentación. La comparecencia va a tener como finalidad que el inspector hable con el empleador, con los trabajadores y coteje si con la información presentada todo está ok, o el inspector también puede llevar a cabo esta comparecencia para recabar más información, para tener una mayor claridad en su labor. También hay visitas inspectivas virtuales. ¿Y cómo se lleva a cabo una visita inspectiva virtual? Para entender en qué consiste una visita inspectiva virtual, es importante saber qué es una visita inspectiva. La visita inspectiva es aquella facultad del inspector por la que éste acude al centro de trabajo de manera inopinada, con la finalidad de constatar in situ, en el lugar, los posibles incumplimientos laborales del empleador. Y esa es un arma muy potente para el inspector de trabajo. Es probablemente su arma, la arma más eficaz para el cumplimiento de sus labores. Va, observa, entrevista a los trabajadores, a los funcionarios de la empresa, y ahí tienen toda una visión panorámica de la situación de la empresa respecto a la materia que está fiscalizando. Esas visitas ahora también pueden ser virtuales. ¿Cómo? El inspector coordina con un trabajador de la empresa, con un funcionario que tiene que en determinado día estar atento para prender el celular o tener el celular prendido con la cámara prendida y hacer una visita con el celular para que el inspector pueda ver los ambientes de la empresa. Ya se han llevado a cabo visitas de esta manera, pero hay inspectores que prefieren hacer sus visitas presenciales. Estas dos maneras se están llevando a cabo: visitas inspectivas presenciales y también las visitas inspectivas virtuales. La remisión de la información, ahora el empleador está presentando su información ya no por la mesa de partes físicas. Antes el empleador tenía que preparar su escrito, presentar sus anexos e ir dentro de la hora a la SUNAFIL. En este caso en Lima a la avenida Salaberry, correr y presentar su escrito. No, ahora de manera virtual algunos inspectores piden que se los envíen a su correo, pero la regla ahora es la presentación a través de la casilla electrónica. A través de la casilla electrónica y también a través de la mesa de partes electrónica, ¿no? Esta mesa de partes electrónica que ahora ha habilitado la SUNAFIL. Una precisión respecto a la mesa de partes electrónica. La mesa de partes electrónica tiene un límite. Tiene un límite en el tiempo. Todo escrito que sea ingresado por mesa de partes electrónica hasta las 4:30 de la tarde se considera presentado en ese día. Entonces, si a mí, por ejemplo, yo tengo un plazo para apelar una resolución de la SUNAFIL, el plazo es 15 días, y yo espero el día 15, voy a ingresar la apelación ese día 15, la ingreso a las 5 de la tarde, ya fui. Ya presenté mi apelación de manera extemporánea, porque todo escrito que sea presentado a la mesa de partes de la SUNAFIL después de las 4:30 de la tarde se considera presentado al día siguiente. Entonces, si mi plazo era 15 días y yo lo presento el día 15 a las 5 de la tarde, se va a considerar presentado el día 16, y ahí hay todo un problema para el empleador y una posible improcedencia de ese recurso. Entonces, eso es importante que quede claro. Desde las 0 horas con 1 minuto hasta las 4:30 se considera todo escrito presentado en el día. Después de las 4:30, todo escrito se va a poder presentar, se va a poder ingresar a esta casilla y subir la información, pero se va a considerar como si hubiera sido presentado al día siguiente.
Vamos a ver si hay algunas preguntas. Por el momento no hay. Entonces, son importantes actualmente el uso de la casilla electrónica para el empleador. Ahora toda notificación se está haciendo por casilla electrónica, o casi toda. Hay aún algunas resoluciones que están siendo notificadas presencialmente, pero son pocas. Todo casi en la etapa inspectiva, en la etapa sancionadora, se está notificando por casilla electrónica. Entonces los empleadores deben ya revisar su casilla electrónica, que se revisa con la misma información con la que ingresas a SUNAT. Tienes que abrir, aperturar o habilitar tu casilla electrónica, y a partir de ahí toda notificación te va a llegar a esta casilla. Si el empleador recibe una notificación en la casilla y no responde el requerimiento que ahí señale, por ejemplo, se otorgan 5 días para presentar la información y no revisé o revisé y no respondí, no atendí el requerimiento por la casilla, ahí hay una infracción ya, una infracción por no colaborar con la inspección del trabajo. Y el uso de la mesa de partes electrónica para presentar recursos, para presentar escritos, descargos, porque en la etapa inspectiva la documentación se presenta a través de la casilla electrónica. O sea, la casilla electrónica le sirve al empleador para recibir información, notificaciones, requerimientos, pero también para subir la información, para presentar la información que el inspector en la etapa inspectiva esté requiriéndole a la empresa. Continuamos. Actuaciones inspectivas y facultades de los inspectores laborales. Ya hemos hablado del inspector de trabajo, pero sin ahondar, sin precisar mayor información en torno a este funcionario. El inspector de trabajo es un servidor público investido de autoridad para cumplir con la función inspectiva. Los inspectores son funcionarios en planilla de la SUNAFIL, pero que pueden también estar adscritos o trabajando para el Ministerio de Trabajo o direcciones regionales de trabajo en aquellos lugares en los que aún las direcciones regionales de trabajo hacen función o ejecutan función inspectiva, que ya hemos dicho que son pocos, porque ya progresivamente la SUNAFIL se está encargando de toda la inspección. Ya eso apunta que ya no haya gobiernos regionales fiscalizadores, salvo pues que el Poder Ejecutivo que se encuentra actualmente en el gobierno decida, como ya se planteó en algún momento, se escuchó, se hizo, se circuló el comentario de que se quería eliminar la SUNAFIL para regresar la fiscalización a los gobiernos regionales, que en realidad sería un retroceso, porque ya hemos avanzado más bien en este tema con la inspección del trabajo. ¿Cómo se identifica a los inspectores de trabajo? Se les identifica con su credencial, en caso el inspector sea o acude de manera presencial, lleva su credencial, su photocheck con esta información, y además uno le puede pedir el DNI y con el DNI del inspector ingresar a este aplicativo que está en la página web de la SUNAFIL para revisar si efectivamente el inspector que está llegando a la empresa es un inspector laboral, es un inspector de la SUNAFIL, porque podría darse el caso que llega alguien que no es inspector y llega con otros fines a la empresa. Esperemos que no sea así, y hasta la fecha no ha habido un caso o no se ha escuchado de personas con fines indebidos haciéndose pasar por inspectores, pero siempre es mejor ser precavidos. Hay una página en la que se puede revisar esta información. Está dentro de la misma
página web de la SUNAFIL actual, uno ingresa y aquí está en la parte final, identificación virtual de inspectores. Entonces ingresa acá al DNI y se revisa la información del inspector para saber si efectivamente el inspector es un inspector de la SUNAFIL. ¿Qué facultades tienen estos inspectores? Requerimiento de información por medio de medios, por medio de sistemas de comunicación electrónica. ¿Cuál es el principal medio de comunicación electrónica que ahora están utilizando los inspectores para requerir información? Ya lo hemos dicho. ¿Cuál creen ustedes que es ese medio? La casilla electrónica. Los inspectores están subiendo por la casilla electrónica requerimientos a los empleadores. Entonces, el empleador debe estar alerta, debe revisar su casilla electrónica para ver si le han llegado requerimientos y para subsanarlos y evitar multas. Entonces, se está requiriendo información a través de la casilla electrónica y también a través de los correos electrónicos. Entonces, a veces el inspector usa el correo electrónico o el empleador puede usarlos, también por la mesa de partes electrónica. Pero el principal medio que actualmente se está utilizando para requerirle a los empleadores documentación, información, es la casilla electrónica. Otra facultad de los inspectores es la comprobación previa de datos. ¿Y a qué se refiere esta facultad? Al hecho de que el inspector, antes de realizar una visita, de darse y de mostrarse ante el empleador, con la base de datos que el inspector tiene, va comprobando cierta información del empleador. ¿Qué base de datos, por ejemplo, tiene el inspector? La planilla electrónica. La información que la SUNAT le da de la empresa. Por ejemplo, estaba viendo hace poco el caso de una empresa que el inspector no ubicaba a la empresa. Entonces tiene una base de datos y la base de datos de la SUNAT, y en la SUNAT se ha registrado a esa empresa con un correo y celulares. Entonces llamó a los funcionarios, llamó y mandó correos a ese celular y esos correos que la empresa había registrado ante SUNAT. Entonces eso le favoreció al inspector. En la planilla electrónica ya se van a adelantar bastantes indicios de posibles incumplimientos. Por ejemplo, locadores de servicio. El inspector ingresa a una empresa, ingresa a revisar la planilla electrónica de una empresa y dentro del formato TR12 revisa la situación de los locadores o de personal independiente que contrata la empresa. Y ahí advierte que la empresa contrata a un locador todos los meses, hace 3 años, de enero a diciembre, por un monto fijo, 3.000 soles mensuales, todos los meses, y además comprueba que sus recibos son correlativos. Entonces, ya le llama la atención eso al inspector, y sin necesidad de haberle pedido documentación, de haber visitado la empresa, de haber solicitado la declaración de ese locador, nada, solamente con la información y la comprobación previa de la información de la planilla electrónica. Ya va a tener un argumento fuerte para en su fiscalización concluir que ese locador de servicios debería haber estado incluido en planilla electrónica como trabajador dependiente. Otra facultad del inspector es el ingreso sin previo aviso. Y esta es una facultad muy importante del inspector, de la inspección del trabajo, el ingreso sin aviso previo, el ingreso inopinado. ¿Alguna vez he escuchado algún empleador decir que por qué no le avisó el inspector que iba a llegar a la empresa para estar preparado? Porque si así fuera, precisamente, la empresa se prepara, pues corrige, acomoda, encubre posibles incumplimientos. Alguna vez, por ejemplo, he visto el caso de una empresa que el inspector llegó, pero lo llegaron a ver o ya sabían que iban a llegar y a todos los locadores extranjeros los mandaron al parque mientras estaba el inspector. Cuando el inspector se fue, ellos regresaron a seguir trabajando en su ambiente de informalidad. En cambio, si el inspector hubiera llegado
y de sorpresa advertía ese tipo de incumplimientos, la evidencia de las infracciones iba a ser más evidente. Entonces, la inspección no se avisa, se realiza sin previo aviso y además a cualquier hora del día o de la noche. Las 24 horas, claro, siempre que la empresa tenga o atienda las 24 horas o a la hora en la que el inspector acude, porque si una empresa tiene horario de oficina y en la noche no hay nadie y el inspector va a ir en la madrugada, pues nadie lo va a atender y eso no es un incumplimiento. Pero si va a una fábrica que tiene trabajadores en horario nocturno, tienen que permitir el ingreso al inspector, así acuda la empresa a esas horas de la noche. A ver, vamos a ver. A ver, Víctor nos pregunta, tengo una empresa que presta servicios de acondicionamiento de edificaciones, solo contrato técnicos como independientes y con recibos por honorarios. Estoy sujeto a un tipo de infracción toda vez que desarrollo dichos servicios una vez al mes y por tiempos que no pasan de 15 días cada uno. Bueno, son varios los elementos, Víctor, que tienen que tomar en cuenta para ese análisis. Habría que ver desde el lado de esos técnicos qué está ocurriendo. O sea, me parece que jornada y vínculo laboral hay porque trabajan. O sea, tú me dices técnicos como independientes, pero van a ir con tu empresa a hacer la labor, jornada, con un horario. Ahí siempre lo que se recomienda es que se contrate entre empresas. O sea, tu empresa contrata a otra empresa que ya se encarga de ese grupo de técnicos. Pero si los contratas directamente, el hecho de que trabaje una vez al mes y por tiempos que no pasan de 15 días no es un argumento, porque, por ejemplo, existe el contrato a tiempo parcial. Te pongo el caso de los docentes universitarios, docentes que dictan una vez en la semana y están con contrato de trabajo a tiempo parcial. Alguien diría, o bajo tu planteamiento, pero si solo trabaja una vez a la semana, un día a la semana, 2 horas, pero están dentro de la organización y subordinados en la empresa, deberían estar en planilla. Entonces, ahí hay que ver más cosas, Víctor. Y eso de que trabajen una vez al mes o por periodos que no pasan de 15 días, no es un argumento. Ahí hay que ver si realmente son independientes o si son como unos trabajadores más de tu empresa. Bernal, la prohibición de ingreso al inspector es equiparable a una obstrucción, por supuesto. La prohibición de ingreso es una obstrucción y es una infracción muy grave, sancionada con una de las multas más fuertes. Entonces, impedir el ingreso, prohibir el ingreso al inspector es un acto de obstrucción, una infracción muy grave. Nos preguntan, ¿la empresa puede oponerse al ingreso del inspector alegando que es propiedad privada? La respuesta es que no. Solamente en un caso el empleador puede oponerse al ingreso del inspector con este argumento alumno, que es cuando el inspector está fiscalizando a una persona natural, en cuyo domicilio se ejecuta la relación de trabajo. Típico ejemplo, régimen de trabajadoras, trabajadores del hogar. Ahí el inspector va al domicilio del empleador, que es un domicilio natural, no sé, pongo este ejemplo, acá en mi casa, en una trabajadora del hogar, el inspector viene a fiscalizarme y yo sí puedo oponerme porque hay un derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio que protege a las personas naturales. Pero la empresa no, pues es propiedad privada, pero la ley faculta al inspector a ir a la empresa en cualquier momento y a cualquier hora. Ahí si se opone, que al final se puede oponer, no es que el inspector pueda agarrar y romper la puerta y patear la puerta y meterse y todo esté ok, no.
El inspector va a pedir que le dejen ingresar y el empleador debe dejarlo ingresar. Pero no es que el inspector a la fuerza se pueda ingresar. No va a ingresar, pero va a multar a la empresa. La consecuencia de la oposición del empleador es que sea sancionado, que se haga acreedor a una multa. Los inspectores también pueden ordenar el cierre temporal del área de una unidad económica o de toda la empresa. ¿En qué asuntos? En asuntos de seguridad y salud en el trabajo. Esto a veces ya se ha presentado, sobre todo cuando hay obras de construcción civil. Sobre todo en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, acaso UNAFIL advirtió que había 21 trabajadores expuestos a riesgo de caída en Trujillo, en un proyecto inmobiliario. Entonces, paralizaron las labores. O sea, los inspectores en estos temas de seguridad y salud en el trabajo, cuando adviertan riesgo inminente o grave peligro a los trabajadores, ordena el cierre temporal del centro de trabajo, ¿no? Obra paralizada, acá está, por la UNAFIL. Es una facultad que tienen los inspectores de trabajo en estos asuntos de seguridad y salud en el trabajo. Luego, los inspectores también pueden interrogar al empleador, interrogar a los trabajadores, a testigos, a cualquier persona que encuentre en el centro de trabajo. Por ejemplo, me comentaba hace poco un empleador, me comentaba que un inspector había llegado y había empezado a interrogar a los visitantes, a los practicantes, a los trabajadores y a los locadores que se encontraban ahí en la empresa. Si el empleador intentaba oponerse, impedir que ellos declaren, es un incumplimiento. Es un incumplimiento y es una multa. Entonces, el empleador se encuentra obligado a permitirle al inspector realizar estos interrogatorios, estas preguntas a todo aquel que se encuentre en el centro de trabajo. También puede el inspector exigir la identificación de las personas, de toda persona tercero, trabajador que se encuentre en el centro de trabajo, y el empleador no puede oponerse a que estas personas no se acrediten. ¿Qué más pueden hacer los inspectores? Revisar la documentación. Y en esta facultad de revisar documentación, pedir documentación, tienen una facultad muy amplia. Todo lo que tenga que ver con el ordenamiento y el cumplimiento de la normativa laboral. Boletas, planillas, información contable, pago de salud, planilla AFPNet, todo el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, declaración jurada del impuesto a la renta, contrato de seguro de vida ley, la póliza de contrato de seguro de vida ley. Toda la documentación que esté vinculada a la fiscalización que está efectuando el inspector puede ser solicitada. Ahora bien, se solicita de manera razonable. No significa que el inspector va a decir hoy, mañana, quiero que me aporte la documentación. Eso sí, siempre se hace de manera razonable, se le da al menos un plazo de 3 días al empleador para que pueda presentar la documentación actualmente de manera digitalizada a través de la casilla electrónica. Los inspectores también se pueden apoyar de peritos para asuntos muy especializados, por ejemplo, en contaminación acústica. ¿Cómo hace un inspector para determinar que hay contaminación acústica por exceso en nivel del ruido o contaminación por algún mineral? No lo va a poder hacer. Puede apoyarse de peritos y especialistas en estos asuntos. Y hay otras entidades del Estado también que apoyan a la SUNAFIL. Un ejemplo, un operativo en materia de trabajo forzoso. Acá en Lima suelen haber estos operativos.
van los inspectores a bares, a restaurantes en los que puedan haber personas, sobre todo mujeres, realizando trabajo forzoso, pero no van solo los inspectores, van con la policía, van con la fiscalía y se arma todo un operativo. Ese es un supuesto. También esta colaboración se muestra cuando, por ejemplo, Salud y la SUNAT le facilitan a SUNAFIL la información. En caso de SUNAT, la planilla electrónica. En caso de Salud, por ejemplo, si el empleador está cumpliendo con los aportes y cómo la condición de sus trabajadores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones en este asunto. El inspector también puede pedir el apoyo de la policía, ya lo hemos dicho, por ejemplo, en asuntos muy delicados o riesgosos para los inspectores, trabajo forzoso, trabajo infantil, trata de personas, pero no solamente para esto, sino también, como vamos a ver en un momento, para la visita inspectiva. Por ejemplo, el trabajador fue despedido arbitrariamente y necesita de la SUNAFIL para dejar constancia del cese. Entonces va a la SUNAFIL, pero el inspector y la SUNAFIL le dicen que su visita recién se va a programar para 2 días después. Pero le dan la posibilidad al trabajador de otorgarle un ticket para que vaya a una comisaría y con el policía vaya a la empresa a ejecutar o a llevar a cabo la visita de despido arbitrario. Entonces la policía también colabora en estos asuntos y en específico en la verificación del despido arbitrario. Los inspectores pueden interrogar, ya lo hemos dicho, a cualquier persona, trabajador que se encuentre en el centro de trabajo. ¿Pueden los inspectores investigar hechos que no estén en la orden de inspección? Habíamos comentado que la orden de inspección es esencial porque delimita y concretiza los asuntos que va a fiscalizar el inspector. Entonces el inspector sí puede fiscalizar otros asuntos que no estén en la orden, pero para eso y para que sea válida esa ampliación tiene que pedirle a su funcionario que amplíe la orden y que incluya esas nuevas materias que no estaban indicadas en un inicio en esa orden de inspección. El representante de la empresa debe firmar el acta inspectiva, sí, pero además de firmarla también puede agregar información u observaciones. Ahora bien, las actas o los documentos se están firmando también virtualmente. ¿Cómo se están firmando virtualmente? Acaba la diligencia y el inspector emite o remite por correo al empleador o a su representante o a quien esté participando en la diligencia el acta, para que en ese supuesto el empleador, su representante, coloque su firma digitalizada y luego se la vuelva a remitir por correo electrónico. Así se están ahora firmando esta documentación. En ese momento el empleador podría también agregar virtualmente en esta acta no solo su firma, sino también alguna observación. No estoy de acuerdo con la conclusión o la oración que señala el inspector en este documento y dejó constancia de ello, ¿no? Puede hacerlo y es totalmente válido. En materia de seguridad y salud en el trabajo, los inspectores pueden requerir la realización de modificaciones cuando advierta que hay ciertas deficiencias en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y puede también ordenar la paralización de las actividades. Ya lo hemos visto. Acá un ejemplo. Se ordenó la paralización porque esta obra estaba poniendo en riesgo la vida y salud de 21 trabajadores de construcción civil. Obra paralizada hasta que se levanten las observaciones y posibles incumplimientos. A ver, vamos a ver si hay preguntas antes del break. A ver, nos pregunta Jorge.
SUNAFIL solo atiende a ciudadanos que tienen vínculo laboral. ¿Qué sucede si ya no tienen vínculo laboral? Ejemplo, lo despidieron ayer. A ver, esa es una idea errada. Por ahí he escuchado alguna vez que en alguna intendencia regional, no en Lima, en alguna intendencia regional, no atendían o no querían ver denuncias de trabajadores cesados, y eso es totalmente errado, incorrecto, porque hay un plazo de prescripción, que es 4 años. Y dentro de ese plazo de prescripción, la SUNAFIL tiene el deber de atender cualquier denuncia. Entonces, si yo fui despedido ayer, planteo mi denuncia y la SUNAFIL tiene el deber de fiscalizar si estoy dentro de los 4 años después del incumplimiento. Si yo he sido cesado ahora, ahí está el plazo íntegro. Entonces, la inspección fiscaliza asuntos de trabajadores con vínculo laboral vigente o sin vínculo laboral vigente. No interesa el vínculo laboral, si está vigente o no. Lo que interesa es que aún se encuentre la SUNAFIL dentro del plazo de prescripción, que es 4 años contados desde el día siguiente en que se produce el incumplimiento de la normativa laboral. A ver, acá nos preguntan, ¿se puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra un empleador que es una persona natural, cuyo trabajador es un vigilante? A ver, el empleador es una persona natural, fiscalizable. El empleador puede ser persona jurídica o natural y va a ser fiscalizable. Y tiene un trabajador que es un vigilante a quien se le paga el 50% de gratificaciones, pero exige el pago de sus beneficios como si fuera régimen laboral común. Es que la única forma en que ese pago por la mitad sea válido es que ese empleador haya constituido su negocio bajo el régimen de la pequeña empresa. Si es así, pequeña o micro, pero en el caso del micro no hay gratificaciones para que esto sea válido. Si no se ha constituido bajo esos regímenes, el pago es al 100% y la SUNAFIL podría y debería multar a ese empleador. Bueno, acá nos quedamos. Regresamos.